Las tapas de las botellas cantaron contra el metal. Tintineo, tintineo, tintineo. Mientras los pequeños dedos de Viven revisaban el pasillo de la mañana, 23 gorras, 4 tiras de goma, algo afilado que le mordió el pulgar. Ella chupó la sangre y un disco suave que zumbaba cálido contra su palma. El disco se fue a la izquierda con las tapas. Todo lo útil se fue. Todo lo que pueda servir para comprar agua o comida. Los perezosos monstruos morados vuelven a contar basura, dijo una voz arrastrada por encima de ella. Algo húmedo le salpicó el hombro. Espuma de cerveza. El olor le hizo encoger el estómago, no por asco sino por hambre. La cerveza tenía calorías. Ella siguió clasificando y mantuvo la cabeza gacha. Tintineo, tintineo, tintineo. Oye, reconoce a tus superiores, chica basura. Una bota conectada con su pila. Las gorras estaban esparcidas por el suelo nivelado y sus canciones individuales se perdían en el ruido. Las manos de Viven se dispararon intentando atraparlos, pero sus dedos se cerraron en el aire. Semanas de coleccionismo. Desaparecido. 3 semanas, le susurró al tubo de drenaje. 3 semanas de gorras. El chatarrero se rió y se tambaleó hacia Goose Paradise, el único bar que todavía servía alcohol real en Rust Harbor. Viven avanzó arrastrándose, con las palmas de las manos leyendo la historia desde el suelo. Aceite aquí, vómito seco allá. Un grupo de sus gorras quedó atrapado contra una viga de soporte. Ella recogió todo lo que pudo encontrar. 11, menos de la mitad. Su estómago le recordó que no había comido en 2 días. El disco caliente todavía zumbaba en su pila izquierda. Quizás Gar lo querría. A veces Gar intercambiaba agua por cosas calientes, aunque nunca de manera justa. Nada era justo en Rust Harbor, pero Gark al menos cumplió su palabra. Agua para baratijas, comida para entretenimiento. Viven se quedó allí de pie, con las articulaciones crujiendo como las de una anciana, aunque solo había vivido 6 años. El bolsillo muerto hizo eso. Aquí el tiempo se movió mal. A veces se sentía antigua. A veces se sentía como si acabara de nacer. Los estabilizadores cronográficos de la estación evitaban que envejecieran demasiado rápido o demasiado lento, pero no podían solucionar el sentimiento de maldad que vivía en los huesos de todos. Se abrió paso a través de los mercados inferiores, con los pies descalzos percibiendo el suelo mejor de lo que sus ojos podrían jamás. Los puntos calientes significaban soldaduras recientes. Las franjas frías marcaban donde goteaba la condensación de los recicladores. Las vibraciones le indicaban dónde se reunía la gente, dónde evitarla, donde los borrachos peleadores podían tirar algo más que basura. Pequeña Vivie. La voz de Gar resonó en todo el mercado. Mi cliente favorito. Ella no necesitaba ojos para saber que él estaba sonriendo. Gark siempre sonreía, mostrando aquellos dientes de oro que había extraído de los cadáveres. La multitud que rodeaba su puesto se apartó. Nadie quería tocar a la chica morada. Mala suerte, dijeron. El índigo trajo desgracia. Señor Gark. Ella le tendió el disco caliente. Comercio. Sus gruesos dedos lo arrancaron de su palma. Ella lo escuchó rascarlo, olerlo, golpearlo contra sus dientes. Procesador cuántico, reflexionó. Fabricación siria de antes de la guerra. Una pausa. Vale aproximadamente un barco, quizás 2. Bien. Mercado. El corazón de Viven dio un salto. Un barco lleno de agua y de comida. Te lo daré. La sonrisa de Gark se amplió. Ella podía oírlo en su voz. Media taza de agua. Pero dijiste que yo dije que valía la pena. No es lo que pagaría por una basura morada. Se inclinó hacia adelante. Su aliento olía a pasta de proteína fermentada. A menos que quieras ganar más. A los chicos de aquí les encantaría verte bailar. Haz esa pequeña reverencia que haces. La multitud se rió entre dientes. Alguien silbó. Las mejillas de Viven ardían de un morado oscuro, pero su estómago ardía aún más.
Extendió su camisa harapienta como si fuera una falda, dobló las rodillas y bajó la cabeza. La multitud rugió en señal de aprobación. Alguien tiró algo. Lo atrapó por reflejo, un trozo de pan, casi todo moho. ¿Agua ahora?, preguntó ella, manteniendo todavía la pose. ¡Qué buenos modales! Tus padres te educaron bien antes de morir. Gark vertió agua en una taza rota. O antes de que te vendieran. ¿Cuál era otra vez? Ella no respondió, no recordaba. Su primer recuerdo fue la mano del extraño colocando la tapa de la botella alrededor de su cuello, y una voz que decía, «Mantén esto a salvo, pequeña». Todo lo anterior vivía en una oscuridad más profunda que la ceguera. Bebió el agua lentamente, intentando que durara, engañando a su cuerpo haciéndole creer que era más. Guardaría el pan para más tarde, raspando primero el moho. O tal vez no. El moho también tenía nutrientes. Es un placer hacer negocios, dijo Gar, dirigiéndose ya a clientes reales. Vuelve cuando encuentres más tesoros. Princesa. Princesa. Siempre la llamaban así cuando querían hacerle daño. Como si una huérfana índigo ciega pudiera ser otra cosa que basura. Se metió en su contenedor de envío mientras comenzaba el ciclo nocturno artificial de Rust Harbor. La caja de metal medía 3 pies por 7 pies. Un lujo para los estándares de la estación. Ella lo había encontrado ella misma. Lo había defendido 2 veces y lo había forrado con espuma sacada de cápsulas de escape estrelladas. Sus dedos recorrieron las familiares abolladuras de las paredes, leyendo la historia de cada noche pasada allí. Esa abolladura de cuando se debatió sobre sueños febriles. Este rasguño de cuando intentó contar los días pero perdió la cuenta en 40. La tapa de la botella presionaba fría contra su pecho. Su única constante. Su suerte. Ella mordió el pan. El moho tenía sabor a tierra y medicina. Mañana decidió que buscaría en el sector 7. La radiación allí mantenía alejados a la mayoría de los carroñeros, pero la radiación no la asustaba. Nada podría ser peor que otro día de sonrisas de Garch y basura tirada. Ella estaba equivocada. Scott Morrison tenía 3 reglas para sobrevivir. Nunca confíes en alguien que sonría demasiado. Mantén siempre tu arma cargada y nunca te detengas a escuchar historias de soba en puestos callejeros. Estaba a punto de romper los 3. Rust Harbor se extendía bajo el ventanal de su barco como un cáncer hecho de metal y desesperación. La estación había ido creciendo durante 3 siglos. Cada generación añadió nuevas capas a las antiguas hasta que nadie recordó cómo era la estructura original. Ahora era solo misa. 10 billones de toneladas de chatarra, salvamentos y sueños rotos girando lentamente en los bolsillos muertos del tiempo retorcido. Se aceptan códigos de liquidación. Control de tráfico crepitante. Bahía 94. No dejes tu nave desbloqueada a menos que quieras volar a casa en ropa. Interior. Encantador, murmuró Scott, mientras guiaba al Perseo hacia su nacimiento. La clave épica tenía que estar aquí. Cada pista, cada rumor susurrado en cada mercado negro desde Terara hasta el borde apuntaba a Rust Harbor, un artefacto que podía reescribir la causalidad misma, perdido en el mayor montón de basura de la galaxia. Sería poético si no fuera tan frustrante. Scott revisó su pistola cargada, su cuchillo de repuesto, afilado, y su chip de crédito. Deprimente. 2 semanas de búsqueda, max. Entonces tendría que aceptar otro trabajo de contrabando solo para poder comprar combustible. El aire de la estación lo golpeó como una bofetada. Petróleo y ozono y algo más, algo que le hacía doler los dientes. Distorsión temporal. Los bolsillos muertos son un regalo para cualquiera lo suficientemente estúpido como para vivir aquí. El tiempo pasaba unos días como la miel y otros como un rayo. Los estabilizadores evitaban que las personas envejecieran y se convirtieran en polvo o se transformaran en embriones, pero no podían arreglar las náuseas, el vértigo ni los sueños en los que recordabas cosas que aún no habían sucedido. Tú, un comerciante gordo, le hiciste señas para que se acercara. Dientes de oro,
cuero cabelludo sudoroso, sonrisa como la de un tiburón recién llegado. ¿Buscas algo especial? Gar lo tiene todo. Regla número 1. Nunca confíes en nadie que sonría demasiado. Pero Gar tenía el puesto más grande en los mercados más bajos y Scott necesitaba información. Se acercó, con la mano despreocupada, sosteniendo su pistola. Depende de lo que estés vendiendo. Todo. Nada. Tesoros y basura. Garch abrió los brazos de par en par. ¿Qué busca el terrícola? Armas, mujeres, camino a casa. Información sobre artefactos de antes de la guerra. Específicamente una conmoción lo interrumpió. La multitud se apartó, riendo y señalando algo que Scott no pudo ver hasta que dijo, de ninguna manera. Una niña pequeña, de unos 6 años, de piel morada y vestida con harapos, estaba parada en el centro de la multitud. Ella sostenía algo dorado que captaba las duras luces de la estación. Un chip Omega a menos que los ojos de Scott estuvieran fallando. Vale lo suficiente para comprar 3 barcos y tripularlos también. Ella se lo tendió a Gark. Comercio. El comerciante lo tomó, lo examinó con la reverencia que merecía y luego anunció su valor a la multitud. Scott comenzó a avanzar, listo para denunciar la obvia explotación, pero las siguientes palabras de Gark lo congelaron. Media taza de agua. El niño. Ella era ciega. Scott se dio cuenta, viendo cómo sus ojos lavanda no seguían el movimiento, simplemente asintió. Pero entonces Gark le hizo hacer una reverencia. La hizo actuar como un animal amaestrado mientras la multitud la abucheaba. La mano de Scott se apretó sobre su pistola. Es una cosita interesante, ¿no? Gar había notado su atención. Nuestro buscador de tesoros residente. Ciego como una piedra, pero de alguna manera encuentra el mejor salvamento. Un fenómeno índigo, pero útil. Ella acaba de cambiarte un chip que vale una fortuna por agua. Ella me cambió un chip que encontró en la basura por mi vida. La sonrisa de Gark se amplió. Esto es más de lo que la mayoría recibe aquí. Además, ¿qué haría la basura púrpura con la fortuna? Comprar su lugar en la sociedad. Olerían el índigo en ella y la devolverían de inmediato. La niña había desaparecido entre la multitud, moviéndose con la cuidadosa confianza de alguien que había memorizado cada centímetro de su territorio. Scott la observó irse, con la mente acelerada, como un niño ciego que podría encontrar artefactos invaluables en un depósito de chatarra de 1 billón de toneladas. En el lugar donde supuestamente estaba escondida la llave épica. Cuéntame más sobre la chica, dijo Scott. Vivien se despertó con pasos. Pasos equivocados. Ni el pesado tropiezo de los borrachos chatarreros, ni el rápido correr de las ratas de estación. Estos fueron medidos. Cuidadoso. Alguien que intenta no ser escuchado. Se presionó contra la pared trasera del contenedor. Se hizo pequeña. Los pasos se detuvieron afuera. ¡Ey! Una voz. Masculino. No borracho. No estoy enojado o otra cosa. Incierto. Sé que estás ahí. Puedo oírte respirar. Ella contuvo la respiración. Bien. Eso fue estúpido. La voz se rió, pero no fue una risa maliciosa. Risa cansada. Mira, no estoy aquí para hacerte daño. Quiero hacer un trato. Los acuerdos significaron dolor. Siempre. Viven acercó sus rodillas al pecho. Mi nombre es Scott. Te vi antes con Gar. Le cambiaste un chip Omega por agua. Ese chip valía lo suficiente para comprar todo este sector. No tengo hambre de sectores, susurró. No puedes beberlos. Otra risa. Buen punto. Pero ¿qué pasaría si te dijera que puedo enseñarte el verdadero valor de lo que encuentras? Asegúrate de no volver a pasar hambre nunca más. Todo el mundo miente. Sí, lo hacen. Los pasos cambiaron de lugar. Ella se dio cuenta de que él estaba sentado afuera de su contenedor como si tuviera todo el tiempo del mundo. Pero me quedaré aquí hasta que me creas o hasta que salgas, lo que ocurra primero. ¿Por qué? Porque creo que puedes ayudarme a encontrar algo.
Y te puedo ayudar a sobrevivir mejor que con media taza de agua y pan mohoso. Su estómago se retorció al recordar el desayuno, el almuerzo y la cena. La misma comida se alargó. ¿Qué quieres que encuentre? ¿Has oído hablar alguna vez de la clave épica? Ella negó con la cabeza y luego recordó que él no podía verla a través del metal. No, es así de grande. Ella escuchó sus manos moverse, midiendo el aire. Podría parecerse a cualquier cosa. Podría ser metal, podría ser plástico, podría ser piedra, pero se sentiría diferente. Especial, como las cosas cálidas que encuentras. Viven tocó la tapa de la botella en su garganta. Me sentí especial. Me sentí seguro. Pero era de ella. Siempre había sido suyo. Encuentro muchas cosas. Apuesto a que sí. Su voz se volvió suave. ¿Cuándo fue la última vez que comiste? Comiste de verdad, no solo sobras. Su estómago respondió por ella, gruñendo tan fuerte que él debió haberlo oído. Hay un puesto de comida 2 niveles más arriba, dijo. Comida de verdad, comida caliente, proteínas que no se han vuelto grises, verduras que aún tienen color. Te invito a cenar. Sin ataduras, sin reverencias. Puedes irte cuando quieras, pero quizás mientras comemos, podamos hablar de ayudarnos mutuamente. Era una trampa. Tenía que serlo, pero era una trampa con comida. Viven se arrastró hasta la abertura del contenedor y se detuvo en el umbral. ¿Lo prometes? ¿Sin reverencias? Lo prometo. La verdad es que ni siquiera sé de qué se trata. ¿Por qué todos te obligan a hacer eso? Salió despacio, lista para correr porque es gracioso. Basura morada fingiendo ser correcta. A través de la oscuridad, lo sintió cambiar. Enfado, pero no hacia ella. La temperatura emocional a su alrededor se disparó, luego se enfrió mientras la controlaba. No es gracioso. Es cruel. Se puso de pie. ¿Puedes caminar? Los puestos de comida están bastante lejos. Siempre camino. Cierto. Otra pregunta estúpida. Hizo una pausa. ¿Quieres tomarme de la mano para no perderte? Nadie se había ofrecido a tomarle la mano. Desde siempre. No me pierdo. Claro que no. Conoces este lugar mejor que nadie. Su voz tenía algo que ella no reconoció. Respeto. Probablemente seré yo quien se pierda. ¿Te importa si te sigo? Eso estuvo mal. Totalmente mal. Los adultos no siguen a los niños de la basura morada. Eres raro, dijo ella. Sí, me dicen eso a menudo. ¿Y qué? ¿Comida? Su estómago volvió a rugir. ¿Comida? Ella asintió. El camino a los niveles superiores le lo dijo todo sobre Scott Morrison. Caminaba como un luchador, con el peso equilibrado, listo para moverse, pero no se pavoneaba como los mercenarios. Olía a jabón, jabón de verdad, aceite para armas y algo más. Algo limpio como el aire después de que acabaran de revisar las recicladoras. Se detenía cuando ella se detenía, aminoraba la marcha cuando ella aminoraba la marcha, nunca la agarró, la empujó ni la dirigió como si fuera una carga. El puesto de comida le dio en la nariz a 50 metros de distancia. Carne de verdad, verduras de verdad, su boca se inundó de saliva. 2 tazones, le dijo Scott al vendedor, todo lo necesario, y agua limpia, no reciclada. Se sentaron en sillas de verdad. El tazón estaba caliente en sus manos, el vapor transportaba aromas con los que solo había soñado. Comió despacio, con cuidado, como había aprendido a hacer que las cosas duraran. Bueno, dijo Scott entre bocados. Háblame de las cosas calientes. Zumban. Tocó el tazón así, pero con un zumbido electrónico diferente, no con un zumbido de calor. ¿Siempre puedes encontrarlos? A veces, cuando estoy muy callada por dentro. Se tocó la sien aquí. Cuando los pensamientos hambrientos se detienen y los pensamientos asustados se detienen y todo queda en silencio, puedo sentir su llamada. Scott se quedó inmóvil. Los artefactos te llamaban no con palabras, sino con
Luchó por encontrar el término adecuado con la necesidad, como si necesitaran ser encontrados. ¿Cuánto tiempo has podido hacer esto? Siempre. Desde que el extraño me dio esto. Tocó la tapa de su botella. Él dijo, guárdala. Dijo que era importante. ¿Puedo verla? Su mano se retiró bruscamente. Es mía. Oye, tranquila. No lo tomaré, solo quiero mirar. Ella reflexionó. Él le había comprado comida. Comida de verdad. Y no le había pedido nada feo a cambio. Todavía. Lentamente, levantó la tapa de la botella por el cordón. La sostuvo sin quitársela del cuello. Scott se acercó. Ella sintió su calor, su excitación apenas contenida. Es una tapa, dijo finalmente. ¿Solo una tapa de Quantum Cola? Esa es una marca de la Tierra que se descontinuó hace 50 años. Es especial, insistió. Te creo. Él se recostó. Viven. Así te llamas, ¿verdad, Viven? Ella asintió. ¿Te gustaría no volver a tener hambre nunca más? Todos mienten, repitió. No miento. Tengo un barco. Nada lujoso, pero tiene una cama de verdad, no un suelo de metal. Tiene ducha con agua caliente. Tiene una cocina con alimentos que no salen de la basura. Ayúdame a encontrar lo que busco y me aseguraré de que nunca vuelvas a pasar hambre. Y cuando lo encuentres, tu cosa épica, entonces averiguaremos qué viene después. Quizás te quedes conmigo. Quizás vayas a otro lugar, a un lugar mejor. Pero de cualquier manera, tendrás créditos en tu cuenta y habilidades para sobrevivir. Habilidades reales, no solo pedir agua. Era todo lo que ella había soñado, lo que significaba que definitivamente era una trampa. ¿Por qué? Ella preguntó. ¿Por qué ayudar a la basura morada? Scott permaneció en silencio durante tanto tiempo que ella pensó que no respondería. Entonces, porque cuando tenía 8 años, mis padres me vendieron para pagar deudas. Pasé 3 años en una estación minera comiendo basura y durmiendo en respiraderos. Entonces alguien decidió que valía la pena salvarme. Me enseñó a leer, a luchar, a pensar. Me dio una oportunidad, una pausa. Estoy devolviendo el favor. ¿Verdad? Ella podía saborearlo en su voz. Siéntelo en la forma en que cambió su respiración cuando habló de la estación minera. ¿Qué pasa si no puedo encontrar tu clave? Luego encontraremos otras cosas. Cosas valiosas. Véndalos a un precio justo, no por medias tazas de agua. Su voz se volvió dura. Y nunca más nadie te obligará a hacer una reverencia. ¿Lo prometes? Prometo. Vivien terminó su cuenco, lo lamió hasta dejarlo limpio y lo dejó con cuidado. Su estómago se sentía extraño, lleno, cálido, seguro. Está bien, dijo ella. Está bien, te ayudaré. Scott se puso de pie y ella escuchó la sonrisa en su voz. Entonces te llevaremos a casa. Tu verdadero hogar, no un contenedor de envío. Ella lo siguió a través de la estación, con sus pies descalzos leyendo historias en el metal. Alegría aquí donde alguien había bailado. Dolor allí donde alguien se desplomó. El miedo está en todas partes, como la radiación de fondo. Pero por primera vez en la memoria, sus propios pies escribieron una historia diferente. Esperanza. Cuando llegaron a los muelles de atraque, sintió que Wark los observaba desde las sombras. Ella no podía verlo, pero su presencia era como aceite en su piel, espeso y equivocado. Él siempre estaba mirando, siempre esperando. ¿Es él? Scott preguntó en voz baja. Caramba, ¿cómo lo hiciste? He estado haciendo esto por más tiempo del que tú has vivido. Sé cuándo nos están siguiendo, levantó la voz. Disfruta del espectáculo, Gar. La chica está conmigo ahora. La risa de Gark resonó en toda la bahía. Por ahora, terrícola, todo es solo por ahora en el bolsillo muerto. La mano de Scott encontró el hombro de Viven, sin agarrarlo. Justo ahí. Seguro. Vamos a casa, dijo. Hogar.
La palabra se sintió extraña en su boca. Extraño, pero bueno, como la comida que todavía le calentaba el vientre. El Perseo olía a Scott. Limpio y peligroso y extrañamente seguro. Le mostró una pequeña cabaña apenas más grande que su contenedor de envío, pero con una cama real, mantas reales y una puerta real que se cerraba desde adentro. «Es tuyo», dijo. «Nadie entra sin permiso. Ni siquiera yo». Ella tocó la cama. Suave, tan suave que sus dedos no confiaban en ello. «¿Qué pasa si cambias de opinión? ¿Acerca de mí? Sobre la basura morada en tu nave limpia». Scott se arrodilló y por primera vez estuvieron cara a cara. Ella no podía verlo, pero sentía su presencia sólida y segura. «No eres basura», dijo. «Eres una niña con un don. Y tal vez si tenemos mucha suerte, tú seas la clave para encontrar la clave». Ella quería creerle. Lo deseaba más de lo que hubiera deseado comida, agua o seguridad. «Está bien», susurró ella. «Dormir un poco mañana me muestras cómo encuentras las cosas calentitas». Él se fue y Viven se sentó en la cama que era demasiado suave en una habitación que estaba demasiado limpia, vistiendo trapos que de repente se sintieron demasiado sucios para ese lugar. Ella tocó la tapa de su botella. «¿Es esto correcto?». Ella lo preguntó. «¿Está a salvo?». La tapa de la botella no respondió. Nunca lo hizo. Pero por primera vez en su corta y dura vida, Viven decidió esperar que así fuera. Afuera, en las sombras de la Bahía 94, Gark activó su comunicación encriptada. «El activo ha sido adquirido por los terrícolas», informó, pasando al protocolo secundario. La voz que respondió era fría como el espacio, aguda como el tiempo mismo al romperse. «Comprendido. Cronos lo ve todo». Gar cerró la conexión y miró a Perseo, donde una pequeña niña morada estaba aprendiendo lo que se sentía la amabilidad. «Disfrútalo al fin, pequeña Vivi», murmuró. «El reloj del hombre de la tierra ya está corriendo». El tenedor golpeó la mesa por quinta vez. Los dedos de Viven, tan seguros al clasificar la basura, temblaban alrededor del metal desconocido. «Es una estupidez», murmuró ella, apartando el plato. «Las manos funcionan bien. Las manos funcionan muy bien para muchas cosas». Scott estuvo de acuerdo y deslizó el plato hacia atrás. «¿Pero sabéis que funciona mejor con los espaguetis? Como no tienes hambre, no necesitas espaguetis». Él se rió. Ese sonido cálido que estaba empezando a catalogar junto al sonido de los metales y el ruido de los plásticos. «Buen punto. Pero tenme paciencia. Un intento más». El tenedor no me pareció bien. Demasiado largo. Demasiados puntos. Pero su mano cubrió la de ella, firme y paciente, guiando el movimiento. «Mira, lo giras contra la cuchara así. Hace un pequeño nido». «¿Nido?». «Sí, como lo hacen los pájaros». «¿Sabes sobre los pájaros?». Ella negó con la cabeza. «Son criaturas voladoras originarias de la tierra, pero algunas colonias las tienen. Construyen casas con ramitas, cuerdas y cualquier cosa que encuentran». Él guió su mano en otro giro. «Es algo así como cuando construiste tu casa en ese contenedor. Eso no era un hogar». Las palabras salieron más nítidas de lo que ella pretendía. Su mano todavía sobre la de ella. «No, no lo fue». Pero esta vez los espaguetis lograron llegar a su boca. La victoria sabía a salsa de tomate y a pertenencia. Scott sonrió. «Si alguna vez te cansas de los espaguetis, todavía tengo una bota de repuesto que puedes masticar». Ella arrugó la nariz. «El día aún no ha terminado». Él se rió. Después de 3 semanas, Vivien había mapeado cada centímetro del Perseo a través del tacto y el sonido. La sala de máquinas zumbaba baja y constantemente, un latido mecánico. La cocina tintineó y susurró mientras los platos se acomodaban. La cabaña de Scott olía a aceite de armas y al chicle de menta que masticaba mientras pensaba. Su cabaña, todavía imposible, olía al jabón de lavanda que él le había comprado.
La lección de hoy, anunció Scott, dejando caer una bolsa con materiales rescatados en el banco de trabajo, es la identificación avanzada. Pasó los dedos por la colección. Plástico, plástico, aluminio, acero. ¡Oh! Su mano se apartó bruscamente al sentir algo frío. No solo frío, un frío equivocado, como tocar el invierno a través de una ventana. ¿Qué es? Fragmento temporal. Scott dijo pedazo de algo que quedó atrapado en el tiempo. Eddie siente que hace frío pero no está húmedo. Esto se debe a que es literalmente más joven que el aire que lo rodea. Ella lo tocó otra vez con cautela. Me siento triste. ¿Triste? Como si estuviera perdido, separado del lugar que le corresponde. Scott se quedó en silencio de esa manera. Eso significaba que había dicho algo importante. Sientes emociones de los objetos. No son exactamente emociones, sino simplemente lo correcto o lo incorrecto. Como esto. Ella sacó la tapa de su botella. Esto se siente bien como si fuera exactamente cuando y dónde debería ser. ¿Puedo? Él se detuvo. ¿Me dejarías escanearlo? No lo tomes, simplemente escanéelo con el equipo. Ella le había dejado escanearlo 3 veces ahora. Cada vez la máquina decía lo mismo. Tapón de botella normal. Fabricante de la Tierra circa 2195. Pero Scott seguía mirándolo como si guardara secretos. Bueno. Mientras él trabajaba, ella clasificaba el resto del material rescatado, creando pilas por valor, tal como él le había enseñado. El plástico no sirve para nada a menos que sea de antes de la guerra. El metal depende del tipo. El oro del cobre. La basura del aluminio. Es necesario comprobar los circuitos. Brookens no vale nada. Los salarios de los trabajadores son tan escasos como las riquezas. Perfecto. El escáner emitió un pitido. Misma lectura, solo una tapa de botella. No es cualquier cosa, dijo con firmeza. No, él estuvo de acuerdo. Es tuyo. Eso lo hace invaluable. Ella no entendió lo que eso significaba, pero su voz se sintió cálida cuando lo dijo. ¿Qué palabra es esta? Viven pasó el dedo por la página, sintiendo las protuberancias de la impresora Braille que Scott había instalado. Dilo en voz alta. FUMILE familia. Bien. ¿Y qué es una familia? Ella pensó en ello. Personas que comparten sangre a veces, pero no siempre. La voz de Scott tenía peso. A veces la familia está formada simplemente por personas que deciden cuidarse unas a otras. Como tú cuidas de mí. Sí, chico. Así me gusta. A ella le gustaba cuando él la llamaba niño. Me parecía más seguro que la basura violeta, que todos usaban cuando querían hacer daño. Pero chica significaba que ella era su hija de alguna manera. Scott. Sí. ¿Tienes familia? Larga pausa. Tenía uno y los perdí. Entonces alguien se convirtió en mi familia aunque no éramos de sangre. Luego lo perdí también. Hasta la muerte. A tiempo. Él envejeció. Me quedé bastante joven. Peligro de recorrer demasiado el bolsillo muerto. Ella encontró su mano y la apretó con las suyas. No envejeceré sin ti. Estamos en el mismo tiempo ahora. Su mano giró, envolviendo las dos de ella. No, princesa, estamos en el mismo tiempo ahora. Los saltadores de reclamo llegaron un martes. O lo que pasaba por martes en un lugar donde el tiempo no respetaba los calendarios. Viven los escuchó primero. Botas demasiado pesadas para los trabajadores de la estación que se mueven en formación. Scott, los escucho. Su mano se movió hacia su pistola. Quédate detrás del mostrador. Son 6, susurró. ¿Cómo lo sabía? Ella no podía explicarlo, pero lo sabía. 6 latidos, 6 futuros que se extienden como telarañas desde este momento. La puerta explotó hacia adentro. Morrison, escuché que tienes una mascota que encuentra tesoros. Vance. La voz de Scott se volvió plana. Siguen robando a los niños. Sigues fingiendo que eres mejor que el resto de nosotros.
Y entonces todo se fracturó. Viven vio que Sla sintió que Sla sabía que Vance había sacado su arma en 1,3 segundos. La bala impactó en el hombro de Scott. La sangre se extendía por su camisa como vino derramado. Su propio grito. Los hombres se rieron mientras se la llevaban. No, otro hilo. Scott dispara primero y mata a Vance. Los otros 5 se abalanzaron sobre él, un cuchillo en las costillas, él muriendo con su nombre en sus labios. No, otro Dodge dejó al pato, se inclinó hacia la derecha y avanzó, golpeando la garganta. El pato se fue ahora. Scott se movió sin cuestionarlo. El movimiento que le fue enseñado durante años de supervivencia. La bala que iba dirigida a su cabeza rebotó en la pared de metal. Pistola, nivel de cintura 3. Él giró. Despedido. Se cayó un saltador. Seguir adelante. Él rodó. Una cuchilla silbó atravesando el lugar donde había estado su cuello. Las visiones llegaban más rápido ahora. Hilos de probabilidad se enredaban en su mente. Ella gritaba instrucciones como un director que guía una orquesta de violencia. Paso atrás. Rodilla izquierda. Agarra la tubería. No, el otro tubo. Gira ahora. Scott se convirtió en su marioneta, su arma, moviéndose con perfecta precisión a través de los futuros que podía ver. Cuando cayó el último saltador, se quedó jadeando en un círculo de cuerpos inconscientes, intacto salvo por los nudillos raspados. Viven, háblame. Ella estaba en el suelo. ¿Cuándo había caído? Su nariz sangraba, gotas moradas sobre metal gris. Sentía como si alguien le hubiera metido un rayo en la cabeza. Yo vi. Ella no podía explicarlo. ¿Cómo describiste el ver todo y nada? Todas las formas en las que podría suceder. Todas las formas en las que podrías morir. Elegí el que tú no. Scott la recogió con manos temblorosas. Me salvaste. Me salvaste cada día. Las palabras salieron arrastradas, tan cansado de tener tenedores y jabón y de llamarme niño. Viv, ¿qué acaba de pasar? ¿Qué vas a? No sé. Las lágrimas se mezclaron con el sangrado nasal. Lo lamento. Estoy roto. Deberías llevarme de regreso. Oye, no, nada de eso. Él la abrazó más fuerte. No estás roto. Eres extraordinario y nunca volverás a ese contenedor. ¿Promesa? Prometo. Princesa, ahora estás atrapada conmigo. Ella quería decir algo más, algo importante, pero la oscuridad se levantó y la arrastró hacia abajo. Lo último que oyó fue a Scott llamándola por su nombre, y debajo de eso, como un eco del mañana. Cronos lo ve todo. Se despertó con voces enojadas. Te dije que la vigilaras, que no la dejaras vincularse con alguna rata de tierra. La rata de tierra la encontró antes que tu gente. La voz de Gark es defensiva. Tal vez si Cronos llevara un mejor control de sus armas. Ella no es un arma. Ella es un activo. Ella es una niña. Ella es propiedad. Nuestra propiedad. Y la recuperarás. Viven mantuvo su respiración constante, imaginando que dormía. Ella estaba en su camarote en el Perseo. Scott debe haberla traído aquí después de que ella hubiera visto el tiempo. Después de que ella lo salvó. Después de que todo cambió. No puedo simplemente llevármela. Gar estaba diciendo que Morrison no es ningún pusilánime. ¿Viste lo que le pasó a la tripulación de Vance? Ese no era Morrison. Ese fue el activo que finalmente se puso en funcionamiento. La voz fría se suavizó con algo parecido a la codicia. ¿Entiendes lo que esto significa? Ella ya no es solo un ancla temporal. Ella es activa. Ella puede ver hilos de probabilidad. Entonces, ella puede ver cada línea de tiempo donde Cronos queda atrapado. Cada futuro donde nuestras ediciones quedan expuestas. Cada camino que conduce a nuestra destrucción, una pausa o una victoria. ¿Quieres usarla? Queremos que nos devuelvan nuestra propiedad. Tienes 48 horas, Gar. O tu hija aprende lo que pasa cuando nos decepcionas. Lisa tiene 6 años. Así era el activo cuando la adquirimos.
La edad es irrelevante. Los resultados lo son todo. Los pasos se alejaron. Una puerta cerrada. Viven escuchó a Gark respirar con dificultad, murmurando maldiciones en 3 idiomas. Entonces su voz más cercana, más triste. Sé que estás despierta, pequeña Vivi. Abrió los ojos, aunque no importó lo que podía ver. La lastimarán. Gar dijo Melissa. Le harán daño si no te traigo de vuelta. Lo sé. ¿Cómo? Puedo verlo. Uno de los hilos. Ella está en una habitación blanca. Ella tiene tus ojos, pero la nariz de su madre. Ella está tarareando una canción sobre las estrellas. Gark hizo un sonido como si se rompiera. Esa es ella. Ese es mi bebé. La salvaremos. Nosotros Vivenen nos sentamos mirando en la dirección de donde provenía su voz. Scott dice que los héroes salvan a todos. Salvaremos a Lisa. Te salvaré. Sálvame. Salva a Scott de cualquier plan que Cronos esté planeando. No puedes salvar a todos, niña. El mundo no funciona de esa manera. Luego cambiaremos la forma en que funciona. Ella tocó la tapa de su botella. Eso es lo que hace la tecla épica, ¿verdad? Cambia la forma en que funcionan las cosas. Gar se quedó muy quieto. ¿Qué sabes sobre la clave épica? Scott lo está buscando. Él cree que puedo encontrarlo. ¿Puede? Ella pensó en ello. Realmente pensé, extendiendo la mano con ese nuevo sentido que había despertado durante la pelea. Los hilos de probabilidad se extendieron a partir de ese momento como una vasta red. En algunos, encontró la clave. En otros, Cronos los encontró primero. En unos pocos y terribles momentos, todos murieron. Pero en un solo hilo, fino como la seda de una araña, pero brillante como las estrellas. Sí, dijo ella. Pero todavía no. Primero, necesitamos llegar a un acuerdo. No hago tratos con niños. Haces tratos con todo el mundo. Eso es lo que haces. Bueno, aquí está el mío. Tú nos ayudas. Realmente ayúdanos. No se limite a fingir mientras informa a Cronos. Y cuando consigamos la llave, salvaremos a Lisa primero. Morrison nunca lo haría. Papá Scott lo haría. La palabra se me escapó sin pensar. Él la salvaría porque yo lo pedí. Porque eso es lo que hace la familia. Lo conoces desde hace 3 semanas. 3 semanas, 3 años, 3 vidas. Ella se encogió de hombros. De todas formas, aquí el tiempo se ha roto. Lo que importa es que él me eligió y yo lo elegí y ahora somos familia. Gark se rió, amargado y asombrado. ¿Cuándo te volviste tan sabio? ¿Martes o quizás jueves? Es difícil decirlo. Y si digo que no, si te llevo con Cronos ahora mismo, Viven inclinó la cabeza, viendo, sintiendo los hilos de la posibilidad, no lo harás. ¿Cómo lo sabes? Porque en el futuro que tú hagas, Lisa morirá de todas formas. Cronos no deja testigos, ni siquiera los leales, especialmente los leales que saben demasiado. Ella extendió la mano y encontró su mano. Estaba sudoroso y temblando. Pero en el futuro es donde nos ayudas. Realmente ayúdanos. Lisa. Crece libre. Ella se convierte en piloto. Ella se casa con alguien amable. Ella nombra a su primera hija en honor a la niña ciega que salvó el alma de su padre. La mano de Gark aplastó la de ella. Realmente puedes verlo. Todo ello. Cada hilo, cada elección, cada final. Su nariz empezó a sangrar nuevamente. El esfuerzo de mirar tan lejos está pasando factura. Pero ver no es suficiente. Tenemos que elegir. Tenemos que actuar. Tenemos que irnos. Papá princesa, ¿estás despierta? La voz de Scott desde afuera. Gar apartó la mano y dio un paso atrás. Elige, le susurró Viven. Elige la esperanza. La puerta se abrió. Scott entró y ella pudo sentir su sospecha como el calor de una forja. Gark. Interesante lugar para encontrarte. Solo para comprobar cómo está la niña. Escuché que tuvo un episodio. Ella me salvó la vida, eso es lo que tenía. Scott se movió entre ellos.
Protector. Puedes irte ahora. En realidad, dijo Gar lentamente, como si las palabras dolieran. Necesitamos hablar los tres sobre Cronos, sobre por qué la quieren y sobre cómo vamos a quemarlos hasta los cimientos. La mano de Scott se dirigió a su arma. ¿Esto es un truco? No hay truco. La voz de Gar se quebró. Tienen a mi hija Lisa, de 6 años, igual que viví cuando le hicieron esto. ¿Hizo qué? Entonces Gar les contó que Cronos Corporation jugaba con el tiempo como si fuera un juguete. Acerca de las ediciones ilegales en la línea de tiempo. Asesinatos que nunca ocurrieron. Fortunas que aparecieron de la nada. Sobre una chica morada cuya mera existencia podría exponerlo todo. Entonces, envenenaron sus ojos con toxina temporal, asegurándose de que nunca vería la evidencia de sus crímenes. Pero la ceguera tuvo un efecto inesperado, explicó Gar. Sin la vista, sus otros sentidos se desarrollaron, incluida su conexión con el flujo del tiempo. Se volvió más sensible, no menos. ¿Y ahora? Preguntó Scott. Ahora está activa, totalmente en línea, como dicen. Ella puede ver la probabilidad, navegar en el futuro, encontrar cualquier cosa en cualquier línea de tiempo. Se rió amargamente. Crearon su peor enemigo, una chica que puede ver todos sus pecados y tiene todas las razones para exponerlos. Necesitamos la llave, dijo Vivian. La clave épica. Es lo único lo suficientemente fuerte como para deshacer todas sus ediciones a la vez. Está aquí, admitió Gar, en Rust Harbor. Lo ha sido durante décadas. Pero encontrarlo. Puedo encontrarlo. Vivian se quedó de pie, tambaleándose ligeramente. Scott la estabilizó. Pero hoy no. Hoy estoy muy cansado. Y necesitamos un plan. Un plan real. No solo correr y luchar. Ella tiene razón. La voz de Scott transmitía una nueva resolución. Lo hacemos inteligentemente. Gar. Sigues informando a Cronos, pero le das información falsa. Compranos tiempo. 48 horas es todo lo que tengo. Luego trabajamos rápido. Scott miró a Vivian. Ella podía sentir su mirada como la luz del sol. Princesa, ¿te apuntas mañana a cazar tesoros? Siempre, papá Scott. Ella sintió que él se congelaba ante esa palabra. Entonces su mano tocó su cabello, suave como su respiración. Sí, dijo suavemente. Siempre. Esa noche, Vivian yacía en su suave cama, rodeada de 2 paredes limpias, vistiendo 2 lindos pijamas que Scott le había comprado. La tapa de la botella reposaba fría contra su pecho, y ella podía sentir el hilo de la probabilidad extendiéndose desde ese momento como una enorme red. En algunos futuros, encontraron la clave. En otros, salvaron a Lisa. En unos pocos casos lograron ambas cosas y vivieron para contarlo. Pero en cada futuro, en cada uno de ellos, Scott la llamaba princesa y ella lo llamaba papá. Y eso valía más que todo el tesoro de la galaxia. Salvamos a todos, susurró a la oscuridad. Eso es lo que hacen los héroes. Y mañana lo demostraría, incluso si tuviera que remodelar el tiempo mismo para cumplir esa promesa. La tapa de la botella ardía fríamente contra el pecho de Vivian mientras la sostenía frente a la luz del escáner. Scott y Gark se acercaron y observaron cómo la ordinaria pieza de metal se negaba a ser otra cosa que ordinaria. Ejecútalo de nuevo, murmuró Scott. 7º escaneo, mismo resultado. Gar se secó el sudor de la frente. Es solo una tapa de botella. Cola cuántica, Tierra, circa 2195. Lo sé. Scott golpeó la mesa con el puño. Tenemos 36 horas antes de que Cronos venga por ella, y no estamos más cerca de decir, no se trata de lo que es. La voz tranquila de Vivian atravesó su frustración. Se trata de cuándo es. Ambos hombres se giraron hacia ella. El extraño que me lo dio, continuó, mientras sus dedos recorrían los bordes ondulados de la gorra. Él dijo, mantén esto a salvo. Esto no te mantendrá a salvo. Mantén esto a salvo. Entonces,
exigió Gar. Entonces tal vez no se supone que deba encontrar la clave épica. Ella tiró de la cuerda sobre su cabeza y sostuvo la gorra en la palma de su mano. Tal vez se supone que debo lograrlo. La gorra pulsó una vez, 2 veces, como un corazón que aprende a latir. Eso es imposible, suspiró Gark. La clave épica es la tecnología antigua, prebélica, quizá incluso prehumana. No se puede decir que el tiempo no funciona aquí. Viven sintió el hilo de probabilidad girando alrededor de la tapa de la botella. Futuros infinitos colapsaron en un pequeño círculo de metal. En el bolsillo muerto, la causa y el efecto se enredan. Algo puede existir antes de ser creado. Sea antiguo antes de que esté hecho. Una paradoja temporal, dijo Scott lentamente. La clave existe porque tú la crearás. Y puedes crearlo porque existe. Pero necesito estar en la fuente, en el núcleo temporal, donde Cronos hace su edición. Ella volvió sus ojos ciegos hacia Gar. ¿Dónde está Lisa? La silla de Gar chirrió cuando él se puso de pie. La estación de Cronos es una fortaleza. 30 niveles de seguridad, puertas bloqueadas por el tiempo, guardias que han vendido sus almas por créditos corporativos. 43 niveles, en realidad. Viven inclinó la cabeza, leyendo el futuro como mapas. Los bloqueos de tiempo fallan si conoces la frecuencia y los guardias. En 17 horas, la mitad de ellos estarán en la reunión de eficiencia obligatoria en el nivel 12. Todo eso lo podéis ver. Puedo verlo todo. La sangre goteaba de su nariz sobre la mesa. Cada camino, cada elección, cada final. Lo difícil es elegir el adecuado. Scott agarró un paño y lo presionó suavemente contra su nariz. Estás presionando demasiado, princesa. No tenemos tiempo para cuidados. Ella le cogió la mano. Papá. En 35 horas y 14 minutos, Cronos destruye Rust Harbor para cubrir sus huellas. Todos morirán a menos que los detengamos ahora. Entonces nos vamos ahora, dijo Scott. ¿Con qué plan? Gar exigió. Acércate y toca. En realidad, Viven sonrió, saboreando el cobre. Sí. La estación Cronos acechaba a la sombra de Rust Harbor como un parásito. Todo black metal y ángulos agresivos. Sin ventanas. Las ventanas daban a entender que afuera había algo que valía la pena ver. A Cronos solo le importaba lo que ocurría en su interior. Explique su asunto, dijo el guardia de la puerta sin levantar la vista de la pantalla. Devolviendo la propiedad robada, anunció Gark, con su mano pesada sobre el hombro de Viven. La cabeza del guardia se levantó de golpe. Sus ojos se abrieron al ver su piel púrpura, sus ojos ciegos. El activo, lo encontraste. Ella, corrigió Scott, con voz cuidadosamente aburrida. La encontraste y estabas aquí para negociar el precio. Señor Morrison. La sonrisa del guardia podría haber cuajado la leche. La junta directiva estará contenta. Sígueme. Caminaron por pasillos que olían a miedo reciclado y a limpiador industrial. Viven contó los pasos, memorizó los turnos y sintió como los hilos de probabilidad cambiaban con cada elección. En 7 minutos llegarían al nivel de detención. En el 12, el núcleo temporal en el 15. En el 15, todo cambiaría. Bonito lugar, comentó Scott. Muy distópico y chic. La eficiencia es belleza, recitó el guardia. La belleza es desperdicio. Pegadizo. Te enseñan eso en la orientación. Nos enseñan muchas cosas. El guardia se detuvo en un ascensor e introdujo un código. Señor Gar, recibirá su comisión de búsqueda una vez que se verifique el activo. Quiero ver a mi hija primero. Ese no era el trato. La mano de Gar se apretó sobre el hombro de Viven. No amenazante. Desesperado. Por favor, solo necesito saber que ella está a salvo. El guardia lo estudió con ojos que parecían la pantalla de una calculadora. Nivel 9, celda 43. Tienes 2 minutos. El ascensor descendió pasando por pisos de maquinaria temporal. Habitaciones pasadas donde la realidad estaba editada como un código.
crímenes pasados que Viven podía sentir en sus huesos. Cuando las puertas se abrieron en el nivel 9, Gark salió corriendo. Lisa, Lisa, papá. La voz era pequeña, asustada, perfecta. Viven no necesitaba ojos para ver a Gark caer de rodillas en la puerta de la celda, mientras sus dedos arañaban las cerraduras. Estoy aquí, cariño. Papá está aquí. Dijiste que vendrías. Prometiste que vendrías. Siempre, cariño. Siempre. La mano de Scott encontró la de Vivien apretada. Ella apretó de vuelta, sintiendo que los hilos se alineaban. Este fue el momento, el punto de elección donde todo se ramificó. Conmovedor, dijo el guardia. Se acabó el tiempo. No. Viven dio un paso adelante. No nos iremos sin ella. El activo no hace exigencias. No soy un activo. Se sacó la tapa de la botella del cuello y la sostuvo en alto. Yo soy la clave. La gorra resplandecía con energía temporal. Décadas de paradojas acumuladas que finalmente se expresan. El guardia tomó su arma. El pato se fue ahora. Scott se movió. El movimiento perfecto. Experto. El disparo del guardia salió desviado. Viven sintió que el tiempo se fracturaba a su alrededor. Probabilidad de rotura y reformación del hilo. Gar el panel. Tu izquierda está 6 pulgadas abajo. El puño de Gark se estrelló contra la pared. Encontré la anulación manual. La puerta de la celda de Lisa se abrió con un silbido. Ella voló a sus brazos. 6 años y demasiado delgada, pero viva. Vivo. Vivo. Viene compañía, anunció Scott, mirando su pistola. Mucha compañía. 53 guardias, confirmó Viven. Pero si subimos en lugar de bajar. Arriba está el núcleo temporal. Exactamente. Corrieron por pasillos que no deberían existir, pasaron por puertas que se abrían antes de que ellos llegaran a ellas, porque Viven ya se había visto a sí misma abriéndolas en el futuro. La tapa de la botella se iba enfriando con cada paso, absorbiendo la distorsión temporal de la estación. ¿Por qué arriba? Scott jadeó, cargando a Viven porque su nariz no paraba de sangrar. Porque ahí es donde están, el tablero. Los que hicieron esto. Ella presionó su cara contra su hombro, con la voz apagada. Nivel 43, la habitación que no existe. Si no existe, existe y no existe. Sala de juntas de Schrödinger. Están mirando desde fuera del tiempo, pensando que están a salvo. Ella levantó la cabeza y sonrió con los dientes ensangrentados. Están equivocados. El nivel 43 no tenía botón en el ascensor. Pero Vivien presionó donde debía estar. Había estado, y el ascensor se elevó más allá de lo posible hacia lo teórico. Las puertas se abrieron a un espacio imposible. 5 figuras estaban sentadas en una mesa hecha de tiempo cristalizado, sus rostros borrosos por escudos temporales. Las paredes mostraban todas las líneas de tiempo simultáneamente, miles de millones de posibles regalos apilados como cartas. El activo ha llegado, dijo la figura central, y trajo amigos. ¡Qué pintoresco! Déjenlos ir, dijo Scott con el arma en alto, aunque ambos sabían que las balas no podían atravesar los escudos temporales. Llévame. Llévate a Viven si es necesario, pero deja que Gar y Lisa se vayan. Nadie se va. Has visto demasiado saber demasiado. La figura inclinó su cabeza borrosa. Aunque le haremos una oferta, señor Morrison. Danos a la chica y te editaremos un pasado mejor. Padres que nunca te vendieron una infancia que valiera la pena tener. Aprobar. Podríamos hacerte rico. Pase difícil. Podríamos hacerte olvidarla. Editar estas semanas. Nunca sabrías lo que perdiste. La voz de Scott se volvió fría como el espacio. Pruébalo. Papá, susurró Vivien. Ya es hora. Ella se deslizó de su brazo y se quedó parada sobre piernas temblorosas. La tapa de la botella zumbaba en su mano, lista para convertirse en lo que siempre había sido. Cometieron un error, le dijo a la junta. Me enseñaste que aquí el tiempo está roto,
que la causa y el efecto no importan, que algo puede existir antes de ser creado. El activo está confundido. Yo no soy un activo. La gorra se encendió más brillante. No soy una propiedad. No soy una herramienta. Soy una niña a la que torturaste, a la que cegaste, a la que intentaste quebrar. Ella dio un paso adelante y el tablero se estremeció. Pero ¿sabes qué? Mi papá me enseñó algo que nunca entenderás. ¿Qué? Preguntó la figura central, y por primera vez había miedo en su voz modulada. Los héroes salvan a todos. Ella presionó la tapa de la botella contra el suelo. El tiempo explotó. Vivien vio que lo sentía todo a la vez. Una víctima de asesinato vuelve a la vida en un callejón de Marte. La línea de tiempo editada del asesino se está desmoronando. Una fortuna robada mediante manipulación temporal que regresa a su legítimo propietario. Una plaga que nunca debió ocurrir no ocurrió. Miles de vidas restauradas. Todos los crímenes que Cronos había cometido a lo largo de décadas de edición ilegal fueron deshechos de inmediato. La realidad regresa como una banda elástica estirada demasiado. La sala de juntas quedó destrozada. Las figuras gritaron cuando su pasado editado las alcanzó. La edad, la muerte, las consecuencias que habían evitado mediante la manipulación temporal, todo llegó a la vez. Se inició. Autodestrucción de la estación. Una voz tranquila anunció. Ruptura del núcleo temporal en menos 3 minutos. Tenemos que irnos. Scott levantó a Viven mientras ella convulsionaba. El esfuerzo de controlar la llave la carcome por dentro. No poder. Ella jadeó. Tenemos que terminar cada edición, cada crimen, cada línea de tiempo que Cronos había distorsionado para obtener ganancias. Ella los sintió a todos, los sostuvo a todos, los sanó a todos. La estación se sacudió mientras las paradojas se resolvían en oleadas de posibilidades. Puerta izquierda, ella gritó a través de la sangre. Debajo de la tubería, no hay otra tubería, salta ahora. Corrieron a través de una estación que se devoraba a sí misma. Los pasillos se derrumbaron a medida que el tiempo editado regresó. Scott la cargó mientras ella navegaba, gritando advertencias segundos antes de que ocurriera el desastre. Gar cargó a Lisa, quien enterró su cara en su hombro y tarareó una canción sobre las estrellas. Cápsulas de escape, nivel 5. Viven sintió el camino como un hilo de oro a través de la oscuridad infinita. Pero espera, espera. Scott se detuvo de golpe. ¿Qué? ¿Otros supervivientes? Prisioneros, sujetos de prueba. Ella podía sentirlos. Puntos de vida en la estación que se derrumba. 17 almas. Nivel 3. No tenemos tiempo. Los héroes salvan a todos. Scott la miró. Su precioso cargamento sangraba por la nariz, las orejas y los ojos. Luego en Gark. Los llevas a la cápsula, dijo Gark. Conseguiré los demás. Morirás. Tal vez. Gar besó la frente de Lisa y la hizo sentar. Cariño, ve con el tío Scott y la tía Vivi. Papá, te alcanzaré. Prometo. Miró a Viven. ¿Por dónde? Señaló con mano temblorosa. Izquierda, izquierda, derecha, abajo por el pozo de mantenimiento. Están en las cámaras de pruebas temporales. Las cerraduras ya están fallando. Gar corrió. Scott agarró la mano de Lisa. Viven todavía en sus brazos. Nos vamos. Ahora llegaron a la bahía de cápsulas de escape. Mientras la estación se convulsionaba, Scott abrochó a Lisa, luego a Viven y luego a él mismo. A través de la ventana, Vivien no podía ver, pero podía sentir a Wark lastimando a 17 personas confundidas y aterrorizadas hacia la libertad. 30 segundos, susurró. Tiene 30 segundos. 29-28. La puerta de la cápsula se abrió de golpe. Garch empujó a la gente hacia el interior. Científicos, prisioneros, un conserje que había estado en el lugar equivocado, niños que habían sido sujetos de prueba como Viven. Ve.
Scott presionó el botón de lanzamiento mientras Garg se zambullía. La cápsula se alejó de la estación justo cuando el núcleo temporal se volvió crítico. La explosión fue silenciosa, luz sin sonido. El tiempo colapsando en un solo punto, para luego expandirse en todas direcciones. La onda expansiva los golpeó y los hizo caer, pero la cápsula resistió. ¿Lo hicimos? Viven tosió y sintió un sabor a cobre. ¿Salvamos a todos? Scott se desató y la atrajo hacia sus brazos. Sí, princesa. Salvamos a todos. Bien. Ella presionó su cara contra su pecho. Eso es lo que hacen los héroes. 9 años después, la espada de entrenamiento silbó en el aire y falló por exactamente 3 milímetros contra Viven. Ella no se movió, no era necesario. Ella había visto ese momento desarrollarse 14.000 veces solo en el último segundo. Ni siquiera lo intentas, se quejó Marcus bajando su espada. No necesito esforzarme cuando transmites tus movimientos como un anuncio hueco. Ella hizo girar su propia espada, con un movimiento casual. Perfecto. Deja caer el hombro izquierdo antes de cada estocada. Mueva su peso hacia atrás antes de avanzar. También podrías enviarme una invitación por escrito. Presume. Apagado preciso. Eso ni siquiera tiene sentido. Te hizo dejar de pensar en tu forma. Ella barrió sus piernas y puso su espada en su garganta antes de que tocara la lona. Mejor. Esa vez duraste 4 segundos completos. Niños, llamó Scott desde la puerta. Juega limpio. Viven sonrió y ayudó a Marcus a levantarse. A los 15 años, había crecido mucho para ser una índigo, aunque todavía era más baja que la mayoría de los humanos. Sus ojos lavanda permanecieron ciegos, pero la forma en que se movía, la gracia líquida y la certeza absoluta hacían que la gente olvidara que no podía ver. ¿Estás listo para el trabajo de Morrison? Chico, por favor, papá. Envainó su espada con un gesto florido. Ambos sabemos que he estado listo durante los últimos 37 segundos. 37 y a 2, en realidad. No es posible que lo sepas. Tienes razón. Eran las 38. Caminaron hacia el muelle de atraque. Marcus seguía detrás, todavía frotándose su ego herido. Él, Perseo II esperaba, más grande que la nave original de Scott, construida con el dinero de la recompensa por exponer a Cronos. El logo de la agencia de detectives temporales brillaba en su casco, una tapa de botella rodeada de líneas temporales entrelazadas. Papá, Garg, llamó Lisa desde la cabina. Vivi está siendo mala con Marcus otra vez. Bien, respondió Garg. El chico necesita ser humillado. Lisa se había convertido en una brillante joven de 15 años, con la mente rápida de su padre y el buen corazón de su madre. Ella dirigía sus operaciones técnicas, podía hackear cualquier sistema en el espacio conocido y recientemente había comenzado a pintar retratos de Viven. La única persona que podía permanecer quieta el tiempo suficiente para modelar era alguien que podía ver la pintura terminada antes de comenzarla. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Viven preguntó, acomodándose en su silla de navegación. Estación Nexus. Scott dijo que alguien ha estado editando números de lotería de poca monta, resultados deportivos y cosas de apuestas pequeñas. Pero es el principio. Viven terminó. Nadie tiene derecho a tomarse un descanso. Ya no. La tapa de la botella reposaba sobre su pecho, cálida y constante. Ya no es la llave épica que se quemó, salvando a todos hace 9 años. Ahora era solo una tapa de botella otra vez. Metal ordinario con una historia extraordinaria. ¿Sabes?, dijo Scott mientras se lanzaban. Nunca intentaste comerte mi otra bota. El día no ha terminado. Han pasado 9 años. El tiempo es relativo. Especialmente para nosotros. Gar se rió desde el asiento del piloto. Ahí te tiene, Morrison. ¿De qué lado estás? El lado que firma mis cheques. Eso soy literalmente yo. Entonces deberías saber la respuesta.
Discutieron y se rieron mientras la nave entraba en el hiperespacio. Una familia fundada unida no por la sangre, sino por la elección. Cada día, Viven sentía que el hilo de probabilidad se extendía a cada momento. Futuros infinitos que se ramifican en infinitas posibilidades. En algunos futuros, enfrentarían peligro. En otros, encontrarían alegría. En todos ellos, en cada uno de ellos, lo afrontarían juntos. «Hola, papá», dijo en voz baja. «Sí, princesa. Gracias por elegirme». Su mano encontró la de ella apretada. «Gracias por elegirme nuevamente». Fuera de la ventana, las estrellas pasan como hilos temporales. Cada uno una historia, una posibilidad, una oportunidad de salvar a alguien. La agencia de detectives temporales voló hacia su próximo caso, lista para preservar la línea de tiempo y proteger a los inocentes. Pero más que eso, volaron juntos. Un hombre que lo había perdido todo y lo había vuelto a encontrar. Una niña que era ciega y aprendió a verlo todo. Un padre que arriesgó todo por su hija. Y los niños que crecieron bajo su sombra, aprendiendo que la familia no se trataba de sangre, ni de especies, ni siquiera de línea de tiempo. Se trataba de elegir salvarnos el uno al otro una y otra vez en cada futuro posible. La tapa de la botella zumbó contra el pecho de Viven. Ordinario y extraordinario, sin valor y sin precio.